Y aquí estoy dispuesto a hablar de lo que haga falta. No sé si podré utilizar o sabré utilizar este mecanismo para conversar con la gente que me interpele. Pero bueno, yo me gustaría empezar por el principio, ¿verdad? Y nada más primero que la creación del mundo. Y parece algo como poético o una historia muy filosófica, pero es que según como tú partas con el inicio del mundo, así llega a la actualidad. Veréis, hoy en día la gente da por hecho que el mundo es un tallo de guerra, que el ser humano es malo, que es un lobo contra el lobo, o sea, el ser humano es un lobo para el propio ser humano, que las guerras han existido siempre, que la corrupción es continua en el ser humano, que el hombre siempre roba, todos esos conceptos que hoy en día asumimos y creamos nuestro mundo evidentemente, de maldad, de maldad. Sin embargo, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala dice justo lo contrario, justo lo contrario. Y es curioso como cuando uno lee la Biblia, y no es que yo quiera ofender o malmeter con los cristianos, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es necesario entender de dónde viene nuestro concepto filosófico y de pensamiento. Hemos dicho, o se ha dicho siempre, que nuestra sociedad o la sociedad occidental es judeocristiana. Y eso tiene su fundamento en cuanto que la sociedad europea se basa en el judaísmo y el cristianismo. De ahí vienen nuestras leyes. Muchas veces que nos acusan, hay que separar, hay que saber separar la democracia de la política, de la religión y tal. Bueno, pues nosotros los europeos nunca lo hemos hecho. Nuestros pensamientos, nuestras leyes vienen precisamente del cristianismo, de la Biblia y del judaísmo. Bien, y el judaísmo o la Biblia culpa a todos los males del mundo a Adán y Eva. O sea, como diciendo, todo lo que pasaba en la mente del mundo es por culpa de Adán y de Eva. Porque el ser humano vivía en el paraíso y Dios lo expulsó del paraíso por malo. Por lo tanto, el destino del ser humano es malo. De hecho, la doctrina de la resurrección el cristianismo se basa en que Cristo recupera la posibilidad de que el ser humano vuelva al paraíso mediante su sacrificio. Jesús, o supuestamente según los cristianos, el cristianismo rescata a la culpa de la humanidad siempre que se consagre al culto a Cristo, ¿verdad? Así lo plantea el cristianismo. Porque, basándose, como ya os digo, de que el ser humano fue malo en principio y cometió un pecado contra Dios. Claro, y esto evidentemente es la única religión, la única que lo ha planteado así. Ni siquiera las primeras religiones lo planteaban así. Nos podemos remitir al culto o a la religión en Babilonia y en Sumeria, donde no existía ese concepto de culpabilidad original del ser humano. De hecho, tenía más en comparación con el Corán que con el cristianismo en este aspecto. Porque el Corán lo que plantea la revelación de Allah en el Corán es que el ser humano se equivoca y se rectifica. Eso hizo Adán. Se equivocó y se rectificó. Por lo tanto, ahí tiene un planteamiento básico de cómo el ser humano se puede equivocar y puede rectificar, o debe de rectificar. Pero no hay una culpabilidad que comparta la humanidad desde su nacimiento, porque el ser humano sea malo. Al contrario, justamente lo contrario. Y además la misma Biblia lo explica. Cuando la Biblia explica que Dios creó al mundo, se para y dice, Dios vio las estrellas y vio que era buena. Bien, era bueno. Las estrellas eran buenas, el sol era bueno, la misma tierra era buena. Toda la creación era buena, según la Biblia. Por lo tanto, está diciendo claramente que la Biblia original, en su concepto original, te plantea que la creación de Dios, en su fundamento, es bueno. No hay maldad, no hay malo. Por lo tanto, ahí en esa lectura de la Biblia no existe ese pecado original. Se introduce después cuando, según el relato, la culpabilidad de Eva, que siempre es la mujer la que mete la pata, ¿verdad? Es un relato misógeno, machista y misógeno, que, bueno, culpabiliza a la mujer. Y claro, en este pecado original viene la condena del sufrimiento del trabajo,
O sea, cuando la gente le explica, oye, ¿yo por qué tengo que trabajar para vivir? Porque Adán cometió un pecado. Vale. Porque los pueblos primitivos no tenían que trabajar para vivir. O sea, vivían de lo que Dios le ofrece. Por ejemplo, cuando va por el campo, los pájaros no tienen que trabajar, sino que Dios le ofrece su comida, su alimento. O sea, no es un trabajo a cambio de tu esfuerzo el alimento, sino que simplemente está ahí porque Allah lo ha facilitado. Lo ha facilitado. Bien, pues así Allah cuida a sus criaturas, ¿no? Y ese es el concepto básico. Evidentemente hemos desarrollado una sociedad en la cual algunos trabajan para sustentar a otros. Y ahí es donde está el truco. Ahí es donde está el truco que te lo justifican. No es que Dios te hizo tonto, te hizo pobre y yo tengo que ser rico para que yo te cuide a ti. Te adoctrinan para que tú te sometas a esa especulación, ¿cómo se llama? Económica. Pero realmente no tiene ningún fundamento en el mensaje de Dios. Volviendo otra vez a la creación de Dios según la Biblia, bueno, también recordemos que tanto la Biblia como el Corán comparten un doble relato. El relato de la unicidad de Dios y el relato de la multiplicidad del ser humano. Por ejemplo, en el relato que habla de la unicidad de Dios, dice kun fayakun. O sea, Dios fue y fue. Y eso lo pone en la Biblia también, es el mismo relato. Y Dios vio que era bueno y construyó el mundo. Él construyó el mundo en 7 días. Pero, digamos, existe otro relato, digamos, de la multiplicidad, donde el ser humano ve parte de su multiplicidad. Entonces el tiempo existe. Ya es cuando el tiempo existe y es sujeto de la creación, no es el creador, sino desde el punto de vista de la criatura. Por lo tanto, existe, digamos, claramente 2 tipos de relatos, desde la unicidad de Allah y desde la multiplicidad del universo, ¿no? Y ese relato viene incluso en las palabras que nosotros los musulmanes pronunciamos constantemente. ¿Bien? Bismillahirrahmanirrahim. Esa frase es tan sencilla, Bismillahirrahmanirrahim. Ahí te contiene todo o gran parte del conocimiento que tú debes de saber. Que Allah es el Señor del universo y es Rahman y es Rahim. Bien, volviendo para no quedarme corto con la relación en cuanto que las distintas interpretaciones de la revelación de Dios que han dado distintas filosofías del mundo. Y esta filosofía del mundo que nosotros compartimos en el Occidente nos lleva a una locura de que pensar que yo soy culpable de algo que cometió un ser humano hace millones de años. Comió una fruta y el jefe, el dueño de la finca nos condenó a todos, a culparlo todo. Esa locura es la que fundamenta que muchas personas digan, o que algunas organizaciones digan que el ser humano es malo por la naturaleza. Y esto evidentemente no es correcto. El ser humano es bueno por naturaleza, porque Dios lo creó bueno. Dios creó al ser humano bueno. Ahora, que se ha corrompido, evidentemente, que ha sido manipulado, por supuesto, que hemos convertido este paraíso en un infierno, sí, seguro, eso es seguro, pero no es por culpa del ser humano, es por culpa de nuestra mala administración o por los malos dirigentes o malos gobernantes, como quiera llamarlo. Gente que nos han engañado en el camino, que han creado miedo entre nosotros, viendo a nuestro vecino como un enemigo, cuando nuestro vecino es nuestro colaborador en la vida, es nuestro hermano, nuestro paisa, ¿no? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Cuando tu doctrina de vida se fundamenta en un pensamiento o una religión que no es coherente ni es lógica, porque produce odio y miedo. Decirte que el ser humano es malo por naturaleza, porque cometió un pecado original, eso es malo, eso es, crea miedo, crea odio. Y te vas a salvar porque yo te lo digo, porque yo te permito salvarte, o sea, yo te santifico y tú vas al paraíso, pues te lleva a estar sujeto de una aprobación por parte ni siquiera de Dios, porque tú a Dios ni lo ves, ni lo escuchas, solamente con el clero que te santifica. Bien, eso evidentemente en el Islam no se comparte.
No solo no se comparte, sino es radicalmente contrario al propio fundamento del Islam. Cuando muchas veces los políticos actuales o supuestos historiadores dicen es que Al-Ándalus no era un paraíso, aquello no era un sitio de todo bueno, buenismo, evidentemente no, no era todo bueno, pero sí se fundamentaba en una filosofía de hermanamiento y de hermandad y de colaboración de humanos para mejorar su situación. Esa paz interior y esa paz exterior que no solo lo trajeron los romanos con la paz romana, sino precisamente los musulmanes, porque el Islam fundamentalmente significa paz. Cuando tú entiendes que el Islam y los musulmanes significan paz, ya comprendes por qué una sociedad se puede catalogar de pacífica o de tolerante, porque transmite en todos sus conceptos paz y tolerancia. Nadie discute que no hubiera habido pelea, seguro que hubo conflicto, seguro, pero la paz y la tolerancia es el estatuto fundamental de Al-Ándalus. Digo Al-Ándalus porque yo vivo en Andalucía, ¿verdad? Si viviera en otro país, lo hablaría con otros términos. Pero en Al-Ándalus es el exponente máximo de paz y amor que una sociedad puede conseguir. Y eso es innegable y no se puede ocultar. Por lo tanto, decir que Al-Ándalus es una fuente de paz, amor y tolerancia es realmente cierto, y es indiscutible. Bien, para no desviarme del tema, porque al final terminamos hablando de conceptos políticos que son muy actuales. La cuestión es que cuando tú pierdes perspectiva que el ser humano es bueno, te llega a convencer de que hay que hacer la guerra, hay que hacer la vigilancia, hay que poner policía, y claro, hay que poner policía, evidentemente, y hay que defenderse del enemigo, de cualquiera que te pueda atacar. Eso no es discutible. Lo que sí es discutible es que tú tengas el concepto de que el ser humano es tu enemigo, o que todos te van a atacar, te van a invadir, porque la guerra es lo necesario para el motor de la civilización. Eso es mentira. Mira, hay un concepto en el Corán, básicamente, que explica este planteamiento. Cuando el musulmán dice Bismillah, reconoce que todo cuanto existe, lo existe porque Dios lo nombra. Dios lo nombra y por eso existe. Recordemos cuando dijeron al principio Kun fayakun, ¿verdad? O sea, Dios dijo, fue y será. Pero será y es. O sea, no solamente hace millones de años, sino hoy en día. Todo cuanto existe está sustentado por el nombre de Allah. Porque Allah lo nombra. Le da permiso para existir, le da orden de existir. Transmite la orden, los ángeles transmiten esa orden y efectúa en el plano, digamos, material ese orden de existir, pero incluso del movimiento, cada paso que damos, cada hoja que cae de un árbol, cada brizna de la hierba que se mueve, es una orden de Allah. No se podría mover nada en el mundo sin que Allah lo permitiera o lo ordenase, incluyendo, y esto sí que es importante, el propio movimiento de mi corazón y del tuyo. Si Allah no lo permite o no lo ordena, tu corazón no late. Tu corazón no late, ni tu pulmón te lleva aire a tus pulmones, a tu oxígeno, a tu sangre, ¿no? O sea, esto es así. Cuando el ser humano comprende esto, es cuando se convierte en musulmán. Recordemos que en el Islam hay niveles. O sea, está el musulmán, el muslim, el que cumple con la prerrogativa de ser musulmán oficialmente. O sea, me pongo mi barba, hago el salá, hago mi zaká, me purifico, todo lo que yo veo que visiblemente me hace musulmán. Pero después está un nivel superior, que es el imán, cuando tú realmente haces eso con convencimiento y con interioridad. Cumple con estas cuestiones, pero con tu corazón, con tu fe, con tu interioridad, no solamente para cumplir con tus vecinos, sino también con tu interior, ¿no? Pero es que cuando ya has hecho eso, llega a un nivel superior incluso, al Ihsán, que es cuando dice, yo no veo a Dios, porque a Dios no se le puede ver, ¿verdad? No se le puede ver, pero sí se le puede, Él sí te ve a ti. O sea, la cuestión sería que, aunque tú no veas a Dios, Él sí te ve a ti. Y cuando tú eres consciente de eso, llega a un nivel superior de relación con Dios. Pues Él es consciente. Y la cuestión de todo el Islam
significa ser consciente. Ser consciente de que cada latido que da tu corazón es gracias a Dios, que cada cosa que existe es porque Dios lo permite, y con ese fundamento te vives la vida, vives tu vida, ¿no? Porque recordemos que Allah no es el nombre de Dios, es que muchas veces decimos, el nombre de Dios es Allah, ya simplificamos. Y claro, ahí nos equivocamos, porque Allah no se llama Allah a sí mismo, ni yo soy Allah, no, el ser humano se enfrenta a Allah con ese nombre, pero no es Allah, Allah no lo comprende el propio nombre. Por ejemplo, si yo digo un objeto, bandera, pues todo el mundo sabe lo que es una bandera, pero si yo digo Allah, tú sabes ya lo que es Allah, tú no lo comprendes, porque no lo abarca el propio nombre. El propio nombre no lo define en sí mismo, porque él es indefinible. Muchas veces cuando hablamos con este concepto saltan algún supuesto cristiano y dice, hombre, pues Dios es el Dios cercano, Jesús es el Dios cercano que se acerca a Dios, manda a su Hijo, porque Dios es bueno y manda a su Hijo para que te guíe, te oriente, te acerca a ti, porque Dios es amor y te ama, entonces se acerca a ti y manda a su Hijo, ¿no? Para que te lleve. Eso no es correcto, no es correcto. Dios su atributo de Dios es inabarcable. Él domina el universo entero, la existencia entera, lo visto y no lo visto y lo oculto. Por lo tanto, no puede ser limitado por lo físico. Lo físico no puede limitar, no puede abandonar el trono, se dice, ¿no? El trono está siempre ocupado por Dios, no puede dejar. Entonces, claro, la mente del ser humano dice, es que, ¿qué clase de Dios es este que no puede hacer algo? No es que no pueda hacer algo, lo puede hacer, por supuesto, todo, pero te está dando la prerrogativa con la que tú puedes entender a Allah y a la existencia misma. Te está diciendo que existe un orden gobernado por Allah, pero que a su vez él puede tener otros planos de existencia o estar presente, digamos, en algunos planos de existencia sin abandonar su prerrogativa de rey, al mulk. Por lo tanto, este concepto al final te lleva a sobrecogerte porque Allah es indefinible, no se puede definir, pero sí te debes de acercar. Hoy me ha pasado algo curioso, que yo he puesto una frase del Corán en castellano, ¿verdad? Para que la gente comprenda, yo mismo, me gusta la frase del castellano, que es una tradición que ha hecho no sé cuál traductor del Corán, y dice, hombre, es que esas traducciones no son correctas porque pierde mucho conocimiento del árabe. A ver, sabemos, todo el mundo sabemos, o deberíamos de saber, que ninguna traducción es correcta. No es porque no sea mala, sino que no es completa. Porque tú no puedes simplificar una palabra que Allah ha revelado con toda su sabiduría en español. Entonces podría decir, pues quito el árabe y me quedo con la de español, ¿verdad? Más sencillo. Pero no está bien. Porque las palabras en árabe tienen una infinita fuente de sabiduría. Y si no nos limitamos a la traducción, pues perdemos esa fuente. Perdemos esa lectura a veces más profunda, a veces más complementaria, a veces más enriquecedora de lo que está diciendo Allah. Por ejemplo, cuando yo digo que Allah no es el nombre de Dios, claro, porque Allah no es el reto con el que el ser humano se enfrenta a lo desconocido y que mueve el universo entero, el Señor del universo. Allah es un reto para el ser humano. Yo me pongo ante Allah, ante ese reto, para descubrir a mi Señor. Y lo descubro en cada gesto, lo voy descubriendo en su faceta, en su peculiaridad. Por ejemplo, cuando tengo la riqueza, Allah es quien me manda la riqueza, Él es el que provee, el que da la soberanía, el que da en cuanto que en posesión del mundo, ¿no? O cualquiera de esas características. Pero sobre todo voy a centrar precisamente en Bismillah, que es con el nombre de Dios, o sea, que es Allah, el que mueve todas las cosas del ser humano, del mundo, y lo hace con dos características concretas, Ar-Rahman y Ar-Rahim. Y veréis, si lo pronunciamos en árabe, nos damos cuenta que son palabras muy parecidas. Rahman y Rahim, de hecho, son las mismas. Es una declinación distinta, pero en su base, en su fundamento es la misma, Rahman y Rahim. ¿Veis? Cuando traduzco esa frase al español, al castellano, pierdo su sabiduría. No es que no sea necesario traducirlo, claro que sí, tengo que traducirlo, pero no sustituirlo, ¿vale? Tengo que volver siempre a la fuente, porque Rahman y Rahim es la misma palabra,
Pero ¿por qué es la misma y por qué es diferente? Porque Ar-Rahman se dice el misericordioso, el compasivo, para crear dos palabras en que en español suenen iguales, o similares o sinónimas, pero matices distintos. Ar-Rahman podría decirse el misericordioso y Ar-Rahim el compasivo. Vale, pero ahí te pierdes parte del conocimiento que Allah ha revelado en esa frase. Primero saber que Allah es, después de su nombre, amor. Pero no amor, digamos, por ejemplo, traducido a un ser humano. Por ejemplo, cuando se habla de Jesús, es el que ama, o el amado, ¿no? Sin embargo, Allah, Dios, es el amor. El amor. Sin apellido, sin concreciones, sino de donde sale el amor. Porque Él es amor. Él es misericordia. Él es riqueza. Él es... en sí mismo es la fuente, no el que ama, ni el amante, sino la fuente del amor es Él. Por lo tanto, Rahman sería como el que ama, y ese sería el primer nombre de Allah, el amor, el que ama, o el amor, o el amante. Cualquier traducción le puede venir bien según tu perspectiva del asunto, porque claro, dicen los sabios del Islam, dice, cuando tú persigues a Dios, buscas a Dios, se convierte en tu amado. Dios es tu amado, porque estás buscando a Dios. Y entonces tú amas a Dios y lo persigues. Pero Dios te persigue a ti, porque tú eres su criatura y te ayuda. Te auxilia, te da una guía, te da un consuelo. Por lo tanto, Él es el amado del amante. Y al revés se convierte también en Él es el amante, o yo soy el amante del amado. O sea, una relación de amor entre Dios y el ser humano, que se van buscando eternamente en el universo. Este pensamiento de amor y amado, cuando el ser humano busca, se concreta en un hadith que Qudsi, por supuesto, que a mí me encanta, ¿no? De cuando tú buscas a Dios y das paso hacia Dios, Dios da 10 hacia ti, o sea, más que tú. Dios te devuelve tu amor, con más guía, con más... Y si tú das 10 hacia Él corre hacia ti. O sea, Dios corre hacia ti en el sentido de que Dios se precipita hacia el amante, hacia el que lo ama, hacia el que lo busca. Por lo tanto, Allah no es el objetivo de la búsqueda, sino el reto que el ser humano se plantea en esa búsqueda. El Corán no te ofrece conclusiones. Cuando uno busca, dice, voy a ver qué conclusión tengo en el Corán. Ya sé lo que significa el mundo. No, ni mucho menos. El Corán no es como otros libros en el cual te dice, mira, la vida es así. No, eso no. El Corán te plantea dudas y preguntas. Fíjate que cuando empieza la shahada, empieza con la negación, no. Lo que sea que estoy haciendo no es esto. Por lo tanto, me está planteando la duda. Ese no, significa que mi Islam nace de una duda. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo digo, yo leía la Biblia en su momento cuando pequeño, iba a la misa y yo decía, esto no me convence a mí, es que no me convence. O sea, yo busco más, entonces voy a buscar más y encuentro el Islam. Por lo tanto, mi encuentro con el Islam nace de la duda, del la. Dios no es la ilaha, no es un ídolo, por lo tanto es la ilaha. Y nace de esa duda. Por lo tanto, la duda es el motor del musulmán, el que duda, en cuanto que busca razonamiento de las cosas. ¿Sí? Va buscando preguntarse cosas continuamente. ¿Cómo es la naturaleza de Allah? ¿Cómo Dios me guía? ¿Qué es lo que significa los signos de Dios que me está guiando en este momento? Porque Dios me está guiando en este momento, a mí y a ti, por supuesto. Entonces yo me tengo que preguntar qué me quiere decir Dios a través de estos signos. ¿Qué me está indicando en este momento Dios? Pues Dios te está guiando como un buen pastor, como diría alguno. Por lo tanto, el Corán no te ofrece certeza, te ofrece dudas, planteamientos. Y de hecho así es la maravillosa lectura del Corán, cuando te dice, ¿acaso no te preguntará cómo? Y te plantea algo, ¿no? Me gusta mucho cuando habla de las nubes que llevan el viento y transporta el agua. O sea, te está diciendo, si tú ves eso, ¿cómo no te preguntas cómo funciona el universo? ¿Y quién mueve las nubes?
¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de planteamientos da como resultado que Allah te explica que el ser humano está fundamentado en el amor y basado en el amor. Y aquel que te diga que el ser humano es malo, te está engañando, hermano, te está engañando. Hay gente mala, pero no están guiados por Dios. Y nosotros tenemos que plantear un universo de amor, en cuanto que esa es la naturaleza del ser humano y esa es la naturaleza que Allah quiere para nosotros. Ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro yihad, precisamente. Yo que me llamo yihad, precisamente el combatir la guerra, combatir la mentira, combatir el odio con el amor. Porque, bueno, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en su hadith, que se le atribuye a él, por supuesto, dice, hay que responder algo malo con algo bueno. Claro, hay que responder algo malo con algo bueno, porque si empezamos a sacar ojo por ojo, diente por diente, por fin nos quedamos todos ciegos, ¿verdad? Pues entonces a la ley del talión, que tenemos derecho a la venganza, nos vale más la misericordia. Pero eso se plantea en toda nuestra existencia alrededor. ¿Yo cómo voy a combatir el odio que me tienen los fascistas o los integristas? Pues con amor, dándole, sí, hermano, cuídate. Esa respuesta desarticula cualquier enemigo. A cualquier enemigo se desarticula. Incluso el Shaitán Audubila del Muhammad se convirtió en su amigo. En cuanto que se convirtió en el Islam, hasta el Satán tuvo que decir, tú eres el profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía cómo contestar a su odio, Nosotros también tenemos que saber cómo contestar al odio del mundo, que han influido en la humanidad, y están influyendo. En Bismillah, el nombre de Allah, que lo mueve todo en el universo, está fundamentado en el Rahman, en el Rahim, en el compasivo, en el misericordioso. En definitiva, en la Rahma. La Rahma también, en principio, también significa matriz de la mujer, donde viene la vida, ¿no? La vida, ¿no? Por lo tanto, es algo que transmite un pensamiento, un sentimiento, un pensamiento de vida, ¿no? En diferencia entre el Rahman y el Rahim puede ser que el Rahman es para todo el universo, en la creación del universo entero, y el Rahim es la misericordia de Dios en ti, en tu día a día, en tu existencia propia, en la materialización concreta. Porque claro, hay dos niveles, como siempre, en todos lados, ¿verdad? Noche y día, la humanidad y mi pueblo, mi concreción, mi concreto. Entonces, yo en la humanidad soy guiado, soy guiado por el profeta, pero yo en concreto también soy guiado por ese profeta, en cuanto que materialización de algo concreto. Por lo tanto, el Rahman del Rahim, la misericordia del misericordioso. En definitiva, estamos hablando de eso que muchas veces nos aluden, de que Dios de la Biblia es amor y entrega a su Hijo por amor a la humanidad, y nuestro Dios, el Dios de los musulmanes, solo pide esclavitud, obediencia. Claro, y esa traducción viene por ese concepto prefigurado del Islam y de la propia Biblia. O sea, no es solamente del Corán, porque ni siquiera lo han leído, sino de la propia Biblia. Claro, eso es culpa nuestra, eso es culpa de los musulmanes, que no hemos sabido manifestar estos conocimientos del Islam, a veces porque nos queremos ser tan puristas, que no, es que esto en árabe, hay que ser, sí, en árabe, pero tú tienes que ser capaz de explicar a la gente en su lenguaje, que la gente entienda, porque eso es lo por el Corán. O sea, dice el Corán en algún aspecto, explícale estas cosas en un lenguaje que ellos entiendan. ¿De qué me vale a mí decir una frase en árabe y que no lo entendamos? Tendré que aproximarme a ese conocimiento para que la gente se vayan acercando, o por lo menos intentar comprender algo, ¿no? Porque si no, ¿de qué me vale? Tú sí, yo me he ido a la montaña, y allí en la montaña he estado con el sabio maestro que me ha enseñado todo. Me ha transmitido esa sabiduría, eso la mano y ya está, ya soy de los íntimos de Allah. Pero ese eres tú, que has tenido suerte. Tienes una capacidad, wow. Pero el resto de la humanidad, ¿qué le pasa? Recuerda
que el Corán, el Islam, ha venido para la humanidad, no ha venido para ti, ni para una élite, porque la élite ya lo tiene. Los sabios del Sanedrín tienen conocimiento. Sin embargo, el Corán se ha difundido en la humanidad. Tú llegas hoy en día a cualquier parte del mundo, en cualquiera, ¿eh? Las tribus más recónditas del mundo que no tienen GPS, no tienen internet y tienen un Corán. y leen el Corán. Y lo leen como tienen que ser leídos. ¿Qué capacidad ha tenido Allah de transmisión, verdad? Ya quisieran haber hecho eso los marketing del mundo, que no han sido capaces. Bueno, Coca-Cola puede. Coca-Cola seguro que tiene también un icono puesto por ahí. Pero digamos que no ha transmitido como lo ha hecho Allah a través del Corán, de su sabiduría. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ahí está el misterio de Allah, porque Allah transmite el conocimiento a quien quiere y como quiere. Y como quiere. Es que si no sabe árabe, bueno, puede que no sepa árabe, pero puede que Allah le abra el conocimiento de cosas que a ti te lo niegan. Y a los hechos me remito. A los hechos me remito. Porque muchas veces vemos a grandes transmisores del Islam porque son buenas personas. Fundamentalmente porque son buenas personas. Y yo quiero ser como ese hombre que es buena gente. Transmite amor, transmite solidaridad, transmite empatía. Mientras que hay personas que se saben el Corán entero y no transmite eso. ¿Sabéis el hadith que dice de que en el día del Ágira, no sé, en el paraíso, los que recitan el Corán constantemente, no, los que hacen el Adán, creo que era, el Adán tendrán el cuello como una jirafa. Ese concepto es como diciendo tienen orgullo, o sea, porque es verdad que cuando tú sabes recitar el Corán bien, te sientes orgulloso. Y no es malo, eso no es malo, simplemente que tú tienes un orgullo, ¿no? Y muchas veces sabemos recitar el Corán, pero no sabemos manifestarlo a la gente. Por eso el Corán lo transmitía a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un Corán andando, porque estaba destinado para él, para que fuera capaz de transmitir los conceptos más profundos de la revelación de Allah. El resto del mundo no somos así. Lo siento, somos defectuosos, tenemos fallos, tenemos falta de interiorización del Islam y por supuesto de comunicación de ese Corán. De hecho, llevo aquí media hora hablando y no he hablado de nada de nada positivo, pero bueno, ahí está, me lo he pasado muy bien y espero que ustedes también. Bueno, ya os leo los comentarios y si acaso os contesto por ahí, porque no soy capaz de ver las letritas estas pequeñas por aquí. En definitiva, lo que me gustaría decir es que en el Corán también se transmite un Dios, si tú quieres decirlo así, de amor y de integración, que es capaz de dirigir el mundo hasta tu corazón y bajar a este plano, si quieres verlo de esta manera, y abrirte las puertas de tu casa, si quieres, porque a él pertenece toda la existencia. Y cuando te encuentras a alguien bueno y algo bueno en la vida, eso te lo ha puesto Allah. Te lo ha facilitado Allah. Veréis, ya me voy. habíamos leído, o si no lo recomiendo, los libros de las mil y una noches, ¿verdad? Bueno, pues en las mil y una noches hay una cueva donde el bandido utiliza una frase mágica para que se abra. Dice, ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Es verdad, Ifti Yasinsin, en árabe, ¿no? Ifti Yasin, ábrete sésamo. La apertura se dice en árabe Fatiha, o sea, la victoria para que la persona entre donde está la riqueza del tesoro de Alibaba, se abre con la Fatiha. La Fatiha, que es la primera sura del Corán, o con la que uno empieza a recitar el Corán. Pero sin embargo, y además de eso, la Fatiha, que significa puerta, apertura, significa también victoria. Victoria, el victorioso, al-Fatah. Por lo tanto, el que abre la puerta de la cueva de Alí Baba, solamente con una palabra, ¿con qué palabra lo abre? Con Bismillah. Ya ha abierto la puerta de la grandeza, de la riqueza de Allah subhanahu wa ta'ala, de los tesoros maravillosos que se esconden. ¿Dónde se esconden esos tesoros maravillosos? En el corazón del creyente. El corazón del que se orienta hacia Dios. Porque vuelvo a repetir, la cuestión no es encontrar a Dios. Tú no puedes encontrar a Dios. Tú no puedes sentarte al lado de hombre, Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Mira, pues aquí estoy. No es así. Pero sí te puede orientar
hacia Dios, hacia su búsqueda. Tu vida tiene que ser una orientación hacia Dios, no por un sometimiento ciego. Yo estoy un esclavo de Dios, que diga Dios, como un robot, no, sino porque una búsqueda activa y consciente. Sin la conciencia, sin la intención, no existe nada. Allah no ha escrito el Corán sino para gente que son conscientes, para gente que son responsables, para gente que son abiertos. Por lo tanto, seamos abiertos a cada una de las frases del Corán, a cada una de las enseñanzas y sobre todo neguemos todo aquello que transmite algo malo de la humanidad misma, ¿no? El ser humano es bueno porque lo ha creado Dios y la humanidad tiene derecho a ser bien conducida por sus gobernantes y sus asesores o dirigentes. Y no hay mejor dirigente que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al cual Allah esté agradecido y le dé mucha misericordia a él, a su familia y a todos los que siguen fielmente su enseñanza. Sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nunca aprenderé a salir de aquí.